Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor del libro Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que vamos a platicar hoy con él es la hipnosis. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan por estos medios, aquí con ganas de seguir aprendiendo, de construyendo y desarrollando el pensamiento crítico con esos temas polémicos que nos pueden ayudar a entender cómo abordarlos con pensamiento crítico, con criterio y conocimiento para poder hablar lo que realmente es y no dejarnos llevar por muchos comentarios o fake news o bulos o mentiras que son tan frecuentes hoy en día en las redes sociales. Pues bien, doctor, comencemos por saber qué es la hipnosis. Bien, Edgar, realmente hay dos tipos de hipnosis. Hay un tipo de hipnosis que es el de show, el del espectáculo, donde la gente pasa, hace el ridículo. Pueden haber algunos sujetos que se meten infiltrados ahí para ayudar a la hipnotista, para hacerlo quedar bien, y se puede prestar a cierto tipo de engaños o de fraudes. Entonces, ese tipo de hipnosis es la que puede malinterpretarse y considerarse que toda la hipnosis es una farsa, un- una mentira. Pero déjenme decirles que no, que hay principios neurocientíficos que demuestran que la hipnosis es una mente enfocada, es un estado natural de nuestro cerebro y lo usamos para cuando ya vamos a dormir o cuando estamos despertando. Para que me entiendan más fácilmente, les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, mi abuelita me estaba contando un cuento de Caperucita, pero como me lo estaba contando, yo estaba tan concentrado en el cuento que yo estaba viendo al lobo, a la Caperucita, a la abuelita. En eso ella me dice, y de repente viene el lobo y la mordió, pero me agarró la rodilla. Entonces me cuentan que me desmayé. Entonces me llevaron al doctor y el gran relajo y todo. Y entonces dijo el doctor, bueno, es cuando se ponga así, denle un par de pinchazos y ahí corrija, así como era antes, ¿verdad? Y ahí no había nada de psicólogos ni nada de terapia, ¿no? Que ahí le pega para que se despierte y no sé qué. Entonces yo ahora estudiando eso, digo, bueno, pasa que ahorita me había hipnotizado y yo estaba súper enfocado. Pero no solamente ese tipo de hipnosis, sino que también hay una hipnosis que la usamos cuando tuve el accidente de aviación, que no sentía dolor, no sentía ninguna molestia, tenía fracturas costales, fracturas de los miembros inferiores, traumatismo del cráneo, la cara toda estaba quebrada por todos lados. Y sin embargo no tenía dolor, porque estaba enfocado en salir de ahí. Igual que los militares, igual que los deportistas, apagamos una parte del cerebro y enfocamos otra parte del cerebro, que es como funciona y se lo voy a explicar después desde el punto de vista científico. Pero también cuando estamos hipnotizados estamos enamorados. ¿Ustedes han estado enamorados alguna vez? Pero realmente enamorados. Estamos concentrados en la persona y se nos pasa el tiempo, se nos pasa todo lo demás y solo queremos verla o verlo de cada quien va y estar con ella porque estamos hipnotizados de la otra persona. O cuando se nos va el pájaro, cuando estamos en la clase y estamos ahí viendo el pizarrón y nuestra mente anda en otro rollo, y es otro tipo de hipnosis. Es esa capacidad del cerebro de poderse enfocar. O cuando manejamos y vamos a la casa y vamos pensando en otra cosa y de repente llegamos a la casa y pucha, ¿cómo fue que llegué? Sin ni siquiera me di cuenta cómo llegué aquí, porque estábamos también hipnotizados, estábamos concentrados, nuestra mente estaba enfocada, pero realmente enfocada. Entonces, cuando miramos una película emocionante, también nos enfocamos. Cuando leemos un libro y estamos concentrados en la lectura del libro o de la Biblia y estamos imaginando lo que está pasando ahí, es un tipo de hipnosis. O cuando pintamos a una obra de arte, o cuando un escultor
o un artista hace sus obras, está súper concentrado en eso. O cuando vemos un partido de fútbol o ahora en el béisbol, estamos metidos en el campo y nosotros estamos jugando ahí, hasta pateamos la pelota, porque estamos concentrados. Entonces, ese tipo de capacidad mental de concentrarse es lo que se llama hipnosis. Entonces, hay gente que se puede hipnotizar más, gente que es más sugestionable y gente que tiene, por ejemplo, amigos imaginarios, que su mente es capaz de concentrarse tanto que crean la realidad. Esa es la hipnosis, la capacidad de la mente de enfocarse. Entonces, tomándolo como algo natural, debemos estudiarlo científicamente y debemos aprovecharnos de eso como una herramienta, como toda herramienta, puede ser para bien o para mal. Pero nosotros tenemos que aprovecharla desde el punto de vista médico, en mi caso, hoy en la mañana operé un paciente de cirugía con hipnosis y les voy a contar al ratito cómo nos fue y realmente es sorprendente cuando la persona tiene la capacidad de concentrarse de esa forma. Mihaly Csikszentmihalyi es un científico que investigó eso y le llamaban momento de fluir, ese momento de concentración tal que apagamos las partes cerebrales del tiempo y el espacio y nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor y estamos concentrados en arte, en deporte, en ciencia, en militares, en todas las ramas del pensamiento y las actividades humanas podemos aprovechar esa capacidad de concentración del cerebro. ¿Y la historia, doctor? Bueno, en la historia tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Desde los primeros neandertales, cromañones y homo sapiens que salían en la sabana africana y se sentaban a la orilla de una fogata y observaban el fuego y las llamas, que ustedes lo han hecho, se han dado cuenta. La mente se concentra en eso y se les va el pájaro. Ese irse el pájaro es hipnosis, es estar enfocado en la llama de la hoguera. O aquellos otros que caminaban a la orilla del mar viendo un atardecer y se enfocan en el sol, en el cielo rosado, en las nubes, en los sonidos, en el sonido de las olas del mar, en los sonidos de las aves, de las gaviotas. Ese tipo de concentración también es un tipo de hipnosis. Quiere decir que eso ha venido con el ser humano. Esa capacidad de ver las estrellas y quedarse estupefacto viendo la infinitud del universo, también es una forma de hipnosis. Entonces, a través de la historia de la humanidad, por ejemplo, en el papiro de Ebers se han documentado los sueños del templo en la época de Imhotep, donde los egipcios llegaban al sueño, a un estado hipnótico, porque es una transición entre el sueño y la vigilia, el cual les podía dar visiones, pensamientos, reflexiones o sueños que les podían anticipar el futuro, porque eso es lo que hace el cerebro cuando estamos durmiendo. Tirar posibilidades para que nos preparemos para afrontar los diferentes problemas que pudiéramos tener al otro día. Entonces el cerebro lo que hace es un entrenamiento mental de todas las posibilidades y algunas que otras veces les va a pegar, pues. Entonces van a ver el futuro en esos sueños. Pero en el hinduismo y en el budismo también está dhyana, que son mantras, o meditación, que es un tipo también de hipnosis, o de enfoque, o de mindfulness, o de atención plena, que es un tipo de hipnosis, un tipo de capacidad de concentración de la mente, que a través de los estados de meditación nos pueden llevar a procesos hipnóticos, igual que los chamanes, con los tambores, las danzas, el fuego y plantas alucinógenas se ayudaban a concentrarse y a ver otras realidades y otros mundos que se podían enfocar. Entonces la mente enfocada se ha visto a través de la cultura y de la historia de la humanidad. Luego vino Paracelso y comenzó a escribir lo que es el magnetismo espiritual, que Mesmer lo entiende como un magnetismo animal, el cual según él, la mente humana tiene capacidades de dormir a los demás, pero no es así. Es la capacidad de la persona, del que está hipnotizándose, la capacidad de entrar en esa concentración, no la capacidad del hipnotista. El hipnotista lo que hace es darles las herramientas al paciente para que el paciente se produzca una autohipnosis, que les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Y les puede ayudar para el estrés, les puede ayudar para conciliar el sueño, les puede ayudar para controlar sus enfermedades, para cambiar sus hábitos con una fuerza de voluntad, por supuesto, que tampoco es gratis, pero les puede hacer una actividad neuroplástica cerebral que les va a ayudar a estar mejor, sencillamente. Entonces la humanidad siempre
ha utilizado sin saber cómo funciona y por eso causa miedo, causa interrogante. Dice, eso es una farsa, ¿qué? Una mentira. No, no es una mentira, no es una farsa. Se puede utilizar. Incluso la gente que está hipnotizada en los shows, algunos sí pueden estar hipnotizados de verdad. Lo que pasa es que tienen que entrenarlos antes. O sea, para entrar en ese estado hipnótico tan profundo, tenemos que entrenarlos antes y se lo voy a explicar ahorita con lo de la ciencia. Luego viene de Mesmer con el magnetismo animal, viene Charcot, que estudia la histeria de las mujeres, las cuales las controla con hipnosis según él. Entonces viene Freud y va, Sigmund Freud, el famoso Sigmund Freud, va con este Charcot a París, a Saint-Pétrier, a estudiar la hipnosis y a estudiar la histeria. Luego él utiliza lo que aprendió para desarrollar el psicoanálisis. Pero viene luego Milton Erickson en el siglo XIX y comienza a ver que esa no es tan metódico los pasos a la hipnosis y podemos saltarnos pasos, como lo voy a explicar al final, para poder entrar en esos estados hipnóticos, pero depende de la persona que lo está practicando, no del hipnoterapeuta, ni el mago, ni el chamán, ni nada, que es la gente, mi capacidad, la que me va a determinar si yo puedo hipnotizarme o no. Luego de eso, en la década de los 50, la Asociación Americana, la Asociación Europea, la Asociación Británica ya comenzaron a estudiar la hipnosis desde el punto de vista científico y lo consideraron oficialmente como una herramienta la psicoterapéutica moderna y el estudio de la mente, la cual hoy en hoy, como vamos a ver en la parte de la ciencia, comenzamos a investigar con aparatos, con estudios científicos comparativos, con evidencia que podemos comprobar y utilizar en muchos aspectos de nuestra vida para el estrés, para conciliar el sueño, para mejorar los estados de ánimo, para mejorar nuestra salud y para quitarnos hábitos si nosotros queremos y tratamos y nos esforzamos en cambiar esos hábitos. Doctor, sí, yo creo, no sé pues, pero eso del relojito que uno viendo el reloj y que ya se duerme, eso es lo que ha distorsionado quizás todo, doctor. Pues mire, Edgar, yo le voy a decir una cosa. Yo comencé a investigar algunos fenómenos paranormales, ¿verdad? Entonces, ¿qué fenómenos paranormales comencé a investigar? Las experiencias cercanas a la muerte, que fue lo que me pasó a mí. Y después de estar estudiando 30 años eso, tengo algunas hipótesis y algunas ideas científicas que pueden respaldarlo. Incluso en la charla de ayer que con el padre Abad, que nos entrevistó en Radio Arquidiocesana, lo pueden ver. Ahí comencé a explicar un poco de cómo la ciencia puede explicar los fenómenos cercanos a la muerte. Ahí para que lo puedan ver despacito. Bueno, entonces, bajo ese criterio, también comencé a estudiar la mente, también comencé a estudiar la hipnosis, los cambios cerebrales que suceden. Y dentro de esos estudios, estudié los movimientos oculares. Se llama EMDR, movimiento ocular con desprogramación y repolarización de la mente para reprogramarla. ¿Qué es eso? Mover los ojos. Entonces, yo lo que hice fue, va. Entonces, si teóricamente en la hipnosis nuestras ondas cerebrales se relajan y o sea, cuando estamos alertas estamos en ondas beta, entre 14 a 30 Hz por segundo, digamos. Cuando estamos relajados estamos entre 8 y 12, que se llama alfa. Entre 4 y 8 se llama teta. Y de 0 a 4 se llama delta. Entonces estamos despiertos en beta, estamos dormidos en delta y en el camino está alfa y teta. En esas ondas alfa y teta que emite el cerebro es cuando estamos hipnotizados, cuando estamos entrando en la etapa del sueño y también cuando podemos entrar en etapa REM, etapa del movimiento ocular rápido. Entonces yo hice un análisis para ver cómo se comportaba el cerebro y las ondas cerebrales durante la hipnosis, durante el mindfulness y durante el movimiento ocular, que es lo que usted me está preguntando. Entonces, durante la hipnosis, durante el mindfulness o atención plena, el cerebro se mantiene en ondas beta y ondas alfa. Pero cuando entramos al movimiento ocular, el relojito, el cerebro entra en ondas teta, como que estuviera dormido. Entonces, ese es un hallazgo sorprendente que no lo he leído en otro lado, yo lo encontré en mis investigaciones
y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos movimientos oculares nos sirven en el cerebro para grabar nuestra memoria durante el periodo REM de sueño. Entonces quiere decir que inmediatamente, porque es sorprenderte, comienzan a mover los ojos y el cerebro, ¡pum!, como que se apagara. Porque ya tenemos un reflejo condicionado en la cabeza que se llama engrama y automáticamente al mover los ojos reprogramamos las memorias. Las guardamos y las consolidamos durante el momento del sueño. Entonces lo que dijo la doctora Shapiro, que fue la que investigó esto, sin saber cómo funcionaba, es que esos movimientos oculares pueden reprogramar las memorias. Las memorias las podemos cambiar. Entonces, y se han hecho muchos experimentos y hoy por hoy a nivel de evidencia científica se ha utilizado mucho para lo que se llama síndrome de estrés postraumático. Por ejemplo, la gente violada, la gente accidentada, los vuelos en aviones, todo lo malo que le puede pasar a uno, o los soldados que van a la guerra, matan gente y después se arrepienten y regresan a su casa a matarse, a suicidarse o a matar más gente. Entonces, este tipo de problemas, trastornos obstructivos compulsivos, se pueden modificar moviendo los ojos y recordando el momento de más estrés. Entonces yo lo que siempre hago con mis estudios es que pruebo con mi familia, pruebo con mis amigos y pruebo con pacientes que quieran colaborar conmigo. Y lo que he encontrado que es muy eficaz para remodelar las memorias. Entonces, por ejemplo, mi esposa, que tenía ese trauma del avionetazo, ¿va?, que no se podía subir a la avioneta ni al avión ni a nada porque tenía el recuerdo del accidente que tuvimos. Entonces, al momento de extrema recordar y mover el movimiento ocular es un engrama de energía bajo dos principios fundamentales que se llama eficiencia energética y codificación dispersa. Como yo leo tantas cosas raras, leo la física del cerebro. Y entendiendo esos dos principios, podemos entender que el cerebro, para que me entiendan, es como una casa de un papá agarrado, un papá garras, que apaga la luz de la sala cuando todos estamos en la cocina. Cuando salimos de la cocina y vamos al cuarto, apaga la luz de la cocina y la sala y nos vamos al cuarto y prende la luz ahí. O sea, es un ahorrador. Entonces, el papá agarras ahorrador de la casa, así funciona el cerebro. Si usamos la energía para recordar, apagamos otras áreas del cerebro, porque solo podemos utilizar 20 watts por minuto. Entonces, quiere decir que esos 20 watts tienen que estar distribuidos en el cerebro. Y están distribuidos en redes, no están en áreas así como nosotros pensamos, o cubitos, no, no, no. Son redes que están conectadas, que tienen nódulos y que funcionan en dos sistemas. Un sistema automático para sobrevivir, que se llama red neuronal por defecto, y un sistema neuronal que se llama red orientada a objetos o a objetivos o a pensamientos específicos que pudiera ser mindfulness, hipnosis o enfoque cerebral. Y bajo esos criterios podemos apagar algunos lugares y encender otros del cerebro. Entonces, bajo ese criterio, cuando estamos recordando la memoria y movemos los ojos, la energía se nos va a los ojos, al cerebelo, para moverlos y el recuerdo de lo que estamos acordándonos. Pero ese recuerdo tiene que estar conectado a la región de la amígdala, que es lo que da el miedo, la ansiedad y la angustia. Pero como solamente hay 20 watts, se usan para recordar y para mover los ojos y para recordar el cerebelo. Entonces le baja el volumen a la emoción que está en la amígdala. Entonces, aunque se acuerde del accidente, el miedo, la angustia, la ansiedad relacionado con la memoria le va a bajar. Entonces, bajo ese criterio, podemos curar miedos a volar, miedos a las alturas, miedos a los animales, a las cucarachas, a los ratones, a lo que quieran. Incluso podemos probar cuando quieran. Yo les puedo explicar cómo se puede hacer. Y yo no soy el mago, son ustedes con su cerebro y las capacidades de su cerebro para poder acceder a ese tipo de herramientas que nos puede ayudar, por ejemplo, a manejar el estrés. Tan fácil como eso. Entonces es importante conocer esos principios, pues eso uno ya no se mete en esa onda que, ¿será que es cierto? ¿Será que me van a dominar la mente? ¿Que será que me van a no sé qué? Sí, podemos influir en las conductas de las personas de forma indirecta, pero no las podemos obligar. Porque alguien que hipnotizó a una población entera fue Hitler, y los grandes políticos de ahora, ¿va?, que les dan cuerda, les dan mentiras y la gente lo cree, y después creen que todo es cierto y es mentira, ¿va? Esa es una forma de hipnosis, si quieren verlo así. Entonces, de engañar a la gente con muchas cosas es una forma de hipnosis también, igual que los magos. Entonces, quiere decir que ese movimiento ocular que usted me preguntaba, sí funciona, Edgar. Funciona para relajar la mente, nada más, solo eso. Ahora, lo que viene después
que es lo que vamos a platicar ahorita en la parte de la ciencia. Sí, a eso iba precisamente, ¿qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia lo que dice hoy por hoy es que el cerebro es como que fuera una gran orquesta donde hay 86.000 millones de neuronas, o sea, 86.000 millones de músicos, y esos músicos están todos conectados y tocan instrumentos y ejecutan alguna sinfonía, alguna canción, alguna cosa. ¿Esto qué significa? Que el área de los tambores, el área de los pianos, el área de las cuerdas, el área de la percusión y el área de lo que ustedes quieran, se conectan en diferentes formas, en diferentes sinfonías, en diferentes formas de música, y podemos activar unas áreas y apagar otras por la eficiencia energética, que es una forma de ahorrar energía. Y la codificación dispersa, que significa que la información está en todos lados, como dice Eric Kandel en un libro muy interesante que se llama En busca de la memoria, donde él dice que la memoria no está en un lugar, lo que está en varios lugares a la vez. Y eso es lo que está escribiendo ahora y lo que están investigando en la codificación dispersa. Quiere decir que la memoria no está solamente en el hipocampo, lo que está en muchos lados. Entonces, nos estamos acordando de algo que tiene un color, vamos a aprender el lóbulo occipital. Nos estamos acordando de algo con el tiempo en el lóbulo temporal. Algo de una palabra en otro lado. Entonces, esas conexiones están conectadas todas. Entonces, una memoria puede tener diferentes conexiones. Depende de qué estamos recordando. Pero el principio fundamental, que no se confundan, es que algunas partes se prenden y otras se apagan. Y ese es el principio de la concentración y el enfoque, porque al enfocarnos usamos los 20 watts en solo un lugar. Nuestro cerebro tiene 2% del peso y el 20% de la energía. Gasta mucha energía en mantener ese sistema automático de sobrevivencia. Entonces, nuestro sistema automático de sobrevivencia es para sobrevivir, el que está conectado siempre en el 98% del tiempo. Y nos enfocamos en un pensamiento solamente el 2 al 5%. Quiere decir que cuando pensamos racionalmente, son 2% del tiempo. Siempre estamos en automático. Siempre estamos usando todos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de vivir. Nos acostumbramos a llevar una moda de ropa. Nos acostumbramos a ser consumistas. Nos acostumbramos a lo que nos dice la televisión, la prensa, la radio, la religión, la filosofía, la ciencia, la política, nuestras familias, nuestras escuelas. Están programando nuestro cerebro constantemente. Sí, es cierto. Pero ya depende de nosotros si queremos seguir programados o si pensamos sobre la realidad de lo que está pasando, sobre la realidad de la política o creemos todas las mentiras que suben al Internet. Entonces ya cuando estamos pensando en eso, estamos usando la red orientada a tareas. Cuando usamos la red orientada a tareas, otra música del cerebro nos da la oportunidad de concentrarnos. Entonces, este tipo de estudios ha determinado a través de ciencia y de neuroimagen que para que me sea más fácil, el lóbulo frontal es la parte de la razón y el sistema límbico en el centro del cerebro es la parte de la emoción. Entonces, cuando nuestro cerebro racional está prendido en el lóbulo frontal, nuestra parte emocional se apaga por la eficiencia energética. Usa la energía para el lóbulo frontal de la razón y le baja a la energía del sistema emocional y la emoción, digamos. Entonces, si estamos drogados, ¿qué es lo que pasa? Se apaga el lóbulo frontal y se prende la parte emocional. Y comenzamos a clavear, como cuando estamos ebrios. Se apaga la razón y hacemos clavos. Cuando estamos enamorados, ¿qué pasa? Se prende la emoción. Entonces la razón se apaga. Por eso es que nos casamos. Cuando nos damos cuenta después, ya estamos casados. Tenemos que ver qué hacemos para aprender a amar a la persona imperfecta que durante el periodo de enamoramiento la miramos perfecta, porque tenemos apagado la emoción y el lóbulo frontal. Esas son cosas tan sencillas que a veces no nos damos cuenta, pero que nos puede servir para operar cirugías como lo que hizo hoy en la mañana, para el dolor crónico, para las fobias, los miedos, las adicciones y trastornos psicosomáticos. Hoy en la mañana llegué a operar a un paciente, le hice una prueba de ver qué tanta susceptibilidad tenía a la hipnosis, porque 20% son excelentes para hipnosis, ¿vas? Con eso pueden hacer lo que ustedes quieren, hacer los clavos que uno mira en los shows. Otro 20% no van a querer, no se van a poder utilizar. No porque no quieran, porque no, o sea, no es porque no puedan, es porque no quieren. Porque si quisieran lo pueden hacer, porque es capacidad del cerebro. Y el otro 60%, son 20, 20, 40, 60%, están en medio, ¿va? Depende de cada quien qué quiera hacer. Entonces la capacidad está en el cerebro, porque el cerebro sí está programado. Ya depende de uno si uno quiere realmente utilizar esas técnicas o estas herramientas para poderse dormir si tiene mucho insomnio,
para dejar de pensar los mismos pensamientos que no nos dejan dormir, que se llama rumiación en psicología, o cuando está estresado en el tráfico, o cuando el jefe lo está regañando a uno, o la mujer, o lo que sea. Uno tiene herramientas mentales, neurociencias, para quitarse este clavo de encima y curarse. Bueno, curarse no, controlar lo que puede estar pasando. Esa es la solución. Doctor, ya casi se nos terminó el tiempo, doctor, pero sería bonito. ¿Cuáles son las técnicas, así, alguna técnica ahí para estar, para ponerlas en práctica? Las voy a poner las más rápidas y las más fáciles. Hay una técnica que se llama la técnica de la respiración en cuadrado, que es la que usan los militares de la Navy SEAL y los chafas en todos lados, los militares en todos lados, que es, lo usan cuando están en situaciones de emergencia y lo están matando, que están emboscados en una cueva o en una casa o en Palestina o donde sea, lo están disparando, entonces tienen que respirar en caja, o sea, inhalan, aguantan, exhalan, aguantan, inhalan, aguantan, exhalan, aguantan. Esa es una técnica. ¿Por qué? Porque se están enfocando en la respiración. Entonces, si ustedes se enfocan en algo, le prenden el foco a la respiración y le bajan la energía a la emoción. Entonces, como ya le bajaron la energía y la emoción porque lo están emboscando, su cerebro va a poder pensar cómo hago para salir de aquí antes que me maten. Y esa es la oportunidad para salir del clavo. Y eso lo entrenan a los militares. Porque ese tipo de circunstancias y de técnicas se vuelven hábitos, más que hay que practicar, ¿verdad? No, tampoco es que magia. Tienen que practicar todos los días, 3 veces al día, unos 10 minutos, 15 minutos, y después de un mes ya van a estar entrenados y la van a poder hacer. Este tipo de habituación o técnicas conductivas de Skinner, se llama, o sea, aquel día me dijeron que Skinner es el que dirige la escuela de este Simpson, ¿va? Pero tiene mucha razón, porque Skinner es uno de los padres de conductivismo psicológico. Y es la forma en que se entrenan a los militares, a los sacerdotes y a los deportistas a través de hábitos, de reflejos de Pavlov. Haces algo bueno, te doy dulce, haces algo malo, te pego. Esa es una forma de habitual. Nosotros también nos entrenaron así cuando estábamos en el colegio, ¿no? Pero esas formas, hay otras mejores que se llaman cognitivas, la cual podemos ya mejorar y otro día platicamos de eso, pero practiquen esa de la respiración consciente, que es una forma de hacerlo, y hay otras más que otro día les cuento que son un poquito más complejas. Lástima, doctor, se nos terminó el tiempo en Conexión Académica. Como siempre, le agradezco que lo haya compartido con toda la audiencia de Radio Universidad. Muchas gracias, doctor. Chao. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y Morí y vi. Los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que tratamos hoy con él fue la hipnosis. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.